Hebreos capítulo 4 para continuar con nuestra serie de mensajes consecutivos en la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 11. La epístola a los Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nosotros creemos firmemente, Señor, que tu palabra es como la lluvia que cae del cielo. Ella no retorna a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres. Ella, oh Dios del cielo, da semilla al que siembra y pan al que come. Y así es tu palabra, oh Dios del cielo. No retorna a ti vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Y eso es lo que nosotros queremos, oh Dios del cielo, que nuestras vidas sean edificadas, que nosotros seamos exhortados y advertidos por tu palabra, para que ella cumpla en nosotros el propósito para el cual tú la has enviado esta noche. Bendice, Señor, las enseñanzas que tenemos en el día de hoy. Bendice a tu siervo, úsale conforme a tu voluntad, perdona sus muchas iniquidades, sus muchas faltas, no toma en cuenta sus deudas, y conforme a tu voluntad, oh Dios del cielo, úsale como un instrumento para edificar a tu pueblo. Y si alguien no es salvo, muévele, Señor, para que pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En su nombre, nosotros te lo pedimos. Amén. Para una persona que ha pasado el día entero trabajando, no existe mejor noticia que saber que va a descansar. Esa es la mejor noticia que puede recibir una persona que se ha pasado el día entero trabajando duramente. Sería terrible, muy terrible, trabajar todo el día sin nosotros tener un tiempo de descanso en la noche. Eso sería terrible. O trabajar toda la semana sin tener al menos un día para nosotros descansar en la semana. O trabajar duramente todo el año sin nosotros tener un tiempo de vacaciones donde nosotros podamos descansar. La razón por la que nosotros podemos trabajar todos los días es porque trabajamos el día entero, pero en la noche llegamos a la casa y podemos tener un tiempo para descansar, para nosotros reparar esas fuerzas, para nosotros renovar esas fuerzas que necesitamos para nosotros poder continuar trabajando
el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente. De manera entonces que el descanso físico es extraordinariamente bueno. Dios lo diseñó así, es extraordinariamente bueno, pero Dios nos ofrece un descanso mucho mejor. Este pasaje que nosotros tenemos por delante es una especie de conclusión de la advertencia que el autor inició en el versículo 7 del capítulo 3. El autor en el capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el versículo 19, hace una advertencia a estos creyentes a quienes él les escribe. Y es que ellos debían estar bien atentos a la palabra de Dios, bien atentos al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Bueno, porque esos judíos en el pasado, esos judíos de 20 años en adelante que estuvieron en el desierto, que salieron de Egipto, no pudieron entrar en el reposo a causa de su incredulidad. Así que esos judíos habían sido informados, esos judíos conocían la palabra de Dios, esos judíos sabían lo que Dios había dicho, habían visto los milagros que el Señor había hecho, sin embargo, nunca establecieron un compromiso con el Señor ni con su palabra. Tales judíos no solamente conocían las verdades básicas del Evangelio, sino que habían renunciado al judaísmo en el caso de estos judíos. Pero al parecer aún no confiaban plenamente en Cristo, por lo menos una parte de ellos. Por supuesto, la advertencia que él hace aquí es válida no solamente para esos judíos que no habían establecido un compromiso con Cristo, sino también para todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros debemos tener cuidado de no endurecer nuestros corazones hacia la palabra de Dios. Los israelitas habían salido de Egipto, pero a menudo deseaban regresar, volver atrás, se negaban a confiar plenamente en el Señor y a pesar de que su vida antigua solía ser tan opresiva y miserable, en muchas ocasiones ellos la contemplaban como algo atractivo. Se detuvieron en el punto crucial de su decisión. En consecuencia, no se les permitió entrar a la tierra prometida. Así sucede con muchas personas que se acercan a Jesucristo. Cuando tienen que comprometerse con Él, cuando tienen que tomar decisiones en su vida, cuando tienen en ese punto crucial donde ellos deben servir al Señor, dedicar su vida al Señor, ellos comienzan a mirar hacia atrás, comienzan a contemplar su vida pasada, comienzan a enamorarse de las cosas que ellos hacían anteriormente y que se supone que habían dejado. De ahí la advertencia del escritor acerca de perder la oportunidad de nosotros entrar en el reposo de Dios. Yo quiero hablar de ese tema en la noche de hoy, el reposo eterno de Dios. O si quieren usar las palabras de Richard Baxter, un puritano, si quieren utilizar las palabras de él en su libro, El reposo eterno de los santos. Como usted lo quiera poner, el reposo eterno de Dios, o si le parece mejor, el reposo eterno de los santos. Y lo primero que yo quiero que veamos es el peligro de no alcanzar ese reposo. Esto es una advertencia que el autor está haciendo. No olviden lo que nosotros dijimos al principio cuando hicimos la introducción general a esta carta, que el autor va presentando la base teológica, el fundamento teológico, pero también la parte práctica. Y en la parte práctica, ¿qué es lo que él hace? Muchas veces son advertencias, muchas veces son exhortaciones. Así que tenemos ahora otra advertencia de parte del autor, a la que es necesario que nosotros le prestemos atención. El peligro de no alcanzar el reposo. Versículos 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nuestro texto inicia con un mandato solemne, muy solemne, al que nosotros tenemos que prestarle mucha atención, cuidadosa atención. Y el mandato es a considerar nuestra condición espiritual delante de Dios. Temamos, pues, y ese pues es una frase en realidad conclusiva y que conecta lo que él va a decir aquí con lo que ha dicho anteriormente. Hay una relación estrecha. Temamos, pues, dice el autor. ¿Y por qué nosotros debemos temer? ¿Cuál es la razón por la que nosotros debemos tener este temor tan reverente? 3 razones. En primer lugar, debemos temer porque la promesa del entrar en el reposo aún se encuentra disponible. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es cierto que a los israelitas incrédulos Dios no les permitió entrar en su reposo por causa de su incredulidad. Sin embargo, eso no significa que Dios haya sido infiel a su promesa. No olviden que eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Recuerdan? A tu descendencia, a ti y a tu descendencia después de ti, le daré esta tierra, le dijo el Señor. Eso fue lo que él le prometió. Y cuando lo sacó de Egipto, eso fue lo que él le prometió, introducirlos en la tierra prometida. Ahora bien, esa generación de 20 años hacia arriba, los hombres de guerra literalmente, 600,000 hombres, no pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Falló el Señor en el cumplimiento de su promesa? ¿No cumplió su promesa? ¿Fue eso lo que sucedió? Algunos podían pensar de esa manera. O quizás estos judíos estaban pensando que ellos ya habían perdido también la posibilidad de poder entrar en el reposo, porque aquellos ni siquiera entraron. Y él dice, no, eso no significa que la entrada al reposo de Dios se haya cerrado para siempre. Debemos tener mucho temor de no creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice él, porque la promesa aún permanece vigente. De hecho, si no existiera la promesa de entrar en un reposo, entonces el evangelio no tendría ningún sentido. El llamado a creer en Cristo sería una farsa. Sería un engaño. Pero Dios tiene todavía la puerta abierta. Una traducción más precisa de la última parte de este versículo, Hebreos 4:1, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, pues, rechazar el mensaje del evangelio. No sea que usted y yo pensemos que hemos llegado demasiado tarde para nosotros entrar en el reposo. En otras palabras, algunos judíos estaban en peligro de declarar que no confiaban en Cristo porque creían que era demasiado tarde para ser salvos o para entrar en el reposo. Recuerde que su tentación era abandonar a Cristo y volver al judaísmo. Y quizás lo que estaba pasando por la mente de ellos era precisamente esa. Nosotros no vamos a entrar al reposo. Jesús no nos va a conducir a ningún reposo. No entraremos en el reposo.
Tal vez creían que habían perdido la oportunidad de recibir al Mesías y por consiguiente la salvación. Ellos tenían una razón para temer, no porque hubieran perdido la oportunidad de la salvación, sino porque podían perderla si seguían posponiendo la aceptación de Cristo como su Señor y Salvador. Hay personas que piensan que por el hecho de que han vivido tanto en el pecado, ya para ellos no hay oportunidad de salvación. No, pastor, mire, yo he pecado tanto. Mire que yo estoy tan entregado, que yo estoy tan atado, que yo no creo que haya para mí salvación. Es más, hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado por la mente, a mí me ha pasado por la mente el hecho de que, bueno, esa persona, yo no creo que como que el Señor la salve. O sea, una persona tan terrible, como tan difícil, como que... Y a veces nosotros como que seleccionamos a quién le vamos a predicar y a quién no le vamos a predicar. Suponiendo como que sí, porque esta es una persona que tiene un corazón sencillo, que tiene un corazón manso, pero aquel tiene un corazón duro y entonces nos expresamos de esa manera. No, pastor, es que fulano tiene un corazón duro. Mire, es que mi pariente tal, esa persona tiene un corazón duro. A mí no me dio tanto trabajo convertirme. O sea, como yo sí tenía un corazón sensible al Evangelio. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Todo incrédulo, todo ser humano sin Cristo tiene un corazón de piedra. Tiene un corazón de piedra. Y es verdad que hay unas piedras que son más duras que otras. Pero la Biblia dice que ese corazón de piedra es el mismo material. No hay en la Escritura personas sin Cristo que tengan un corazón sensible, que tengan un corazón de carne, que tengan... No. Eso fue lo que Dios dijo que iba a hacer en el nuevo pacto. Dijo, yo voy a quitar ese corazón de piedra y le voy a dar un corazón de carne. Eso es lo que el Señor prometió. Y nosotros mismos hacemos esa distinción, ese juicio de como que este sí se va a convertir, pero aquel no se va a convertir. No creo que aquel se convierta. A este sí le voy a predicar y a aquel no le voy a predicar. Digo, yo no creo que los cristianos pensaran que un sujeto llamado Saulo de Tarso se iba a convertir. Yo no creo que ellos pensaran eso. No creo. Es más, cuando se convirtió, ni siquiera lo creían convertido, fíjense. Ni siquiera pensaban que se había convertido de verdad. No, eso es una estrategia. Él se está haciendo pasar por cristiano para apresarnos. Y donde llegaba Saulo de Tarso, el limpio, todos los cristianos salían corriendo. Señores, que yo me convertí. No. Ven, porque así pensamos nosotros. Porque creemos que somos nosotros que salvamos a la gente. Es el Señor el que lo salva. Y para el Señor no hay corazón duro. O sea, no hay corazón que se le resista. Y por eso es que nosotros no podemos discriminar. Por eso es que nosotros tenemos que predicarle el Evangelio a todo el mundo. Porque a veces ese que siempre lo recibe, ay, ¿qué? La palabra de Dios, ay, sí, venga, pase. Ese se muere así y nunca se convierte a Jesucristo. Y el que le cierra la puerta, cuando lo ve que usted viene y se le cierra la puerta en la cara, y dice, no me venga a hablar de Jesucristo. Hay un día y que de alguna manera y de alguna forma, que uno no sabe, el Señor lo convierte. Porque es así. Pero hay personas que piensan que han pecado tanto como que para ellos no hay salvación. Eso fue lo que Simón el fariseo pensó cuando aquella prostituta irrumpió en el banquete. ¿Ustedes lo recuerdan? Lucas capítulo 7. Irrumpió en aquel banquete para ungir a nuestro Señor Jesucristo.
No, no me parece que este sea un profeta. Recuerden que Simón el fariseo invitó a Cristo por curiosidad, o sea, quería conocerlo. He oído mucho hablar, déjame ver quién es esta persona. Y cuando esta mujer irrumpe en el banquete y comienza a ungir al Señor, lo primero que Simón piensa es, este no es un profeta de verdad. Porque si este fuera profeta, él se daría cuenta qué clase de mujer es que está haciendo eso y obviamente se lo prohibiría. ¿Y qué le dijo el Señor? Sus muchos pecados le son perdonados. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. La mujer, o sea, Cristo no dice que no, esta mujer no ha pecado. Cristo estaba consciente de lo que era esa mujer. Pero el Señor la salvó. Y ella fue salva. Por el otro lado, hay personas que viven rechazando el Evangelio de Jesucristo, posponiendo su salvación, sin reparar en el hecho de que la muerte los puede sorprender y perderse la maravillosa oportunidad de alcanzar el reposo de Dios. Sí, yo me voy a convertir, pero no ahora. Eso viene, eso viene. Tú verás, tú me verás allá en la iglesia. Y hemos tratado con personas así. Y lamentablemente, la muerte los ha sorprendido. Y ese día que ellos fijaron, nunca llegó, nunca jamás. Ustedes recuerdan lo que le sucedió a Félix, el gobernador. Hechos capítulo 8, versículo... Hechos capítulo 24, versículo 25. Hechos capítulo 24, versículo 25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se espantó cuando Pablo estuvo hablando acerca del dominio propio, del juicio venidero, de la justicia divina. Se espantó y le dijo, vete y cuando tenga tiempo te llamaré. Ese tiempo nunca llegó. Nunca llegó. Félix murió y me parece que se está quemando en el infierno porque ese tiempo nunca llegó. No debemos posponer esto porque es posible que no alcancemos el reposo. En segundo lugar, debemos temer porque el mero hecho de oír la palabra de Dios no nos asegura el reposo, no es una garantía del reposo. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En otras palabras, la promesa está ahí. La promesa está ahí. Apropiate de la promesa que está ahí todavía. La promesa está vigente. Es para ti, está disponible el reposo. Entra en él. Pero ahora él dice en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Debemos temer porque el mero hecho de oír la palabra de Dios no nos asegura, no nos garantiza el reposo. El paralelo entre aquellos israelitas y el pueblo del nuevo pacto es lo suficientemente impresionante como para que el castigo que recibieron ellos nos sirva a nosotros de advertencia. Los israelitas de aquellos días recibieron la proclamación del evangelio. Dice, a ellos se le predicó el evangelio.
Es decir, ellos recibieron la buena nueva, la buena noticia. La palabra evangelio es la palabra que se utiliza ahí. Esa expresión buena noticia es la palabra griega evangelizo. Y esa palabra lo que significa es buena noticia, buena nueva. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Que en Cristo hay perdón para nosotros. Somos pecadores, estamos condenados al infierno por toda la eternidad, pero aquí la buena noticia. En Jesús hay salvación para nosotros. Esa es la buena noticia, eso es el evangelio, que sobre la base de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Dios salva al pecador, solamente por la fe en él. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos se le anunció el evangelio también. No fue otra cosa lo que se le anunció, el evangelio, la buena noticia. Lo mismo. Sin embargo, ese mensaje, dice el autor, no les trajo a ellos ningún beneficio duradero, no les aprovechó. ¿Y por qué no fue para ellos de provecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo recibieron o no lo escucharon con fe. En otras palabras, escucharon el evangelio, recibieron el evangelio, pero no lo creyeron. Así que no se trata de oír solamente, se trata de oír y creer. Oír y creer. Las buenas nuevas que les habían sido proclamadas y que están resumidas en pasajes del Antiguo Testamento, como Éxodo 19, 3 al 6, 23, 20 al 33, les decían cómo el Dios de sus padres, que los había liberado de la esclavitud egipcia, los traería sanos y salvos a la tierra prometida y les daría posesión de ella, haciéndolos un real sacerdocio y un pueblo santo de su propiedad. Claro, si ellos obedecían, si ellos guardaban su pacto. Amados hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, escuchen bien esto. Tener una Biblia, leerla, conocerla, llevarla o traerla a cada culto de la iglesia e incluso enseñarla, no nos hace a nosotros cristianos. Digo, no nos hace a nosotros cristianos. Eso no es lo que nos hace cristianos. Hay gente que cree que porque tiene una Biblia ya entró al reposo. Máxime si la tiene abierta en un salmo. Ya cree que entró al reposo. No. Usted la puede tener, la puede leer, la puede estudiar, la puede conocer, la puede citar, la puede enseñar. Y aún así, no haber entrado en el reposo. Lo único que nos hace cristianos es confiar en aquel de quien la Biblia testifica. La cuestión no es conocimiento u obra, sino fe en Jesús. Pablo estaba agradecido, él daba gracias por los tesalonicenses, porque ellos no solamente recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios, sino que ellos creyeron esa palabra. Porque se trata de creer la palabra de Dios. No es solamente de tenerla, no es solamente oírla. Ay, no, yo voy a mi iglesia. No, yo oigo la palabra de Dios. Sí, pero la pregunta es, ¿crees tú esa palabra? ¿Crees tú esa palabra? Sí, pastor, yo la creo. Yo la creo. O alguien puede preguntar, ¿y cómo yo sé
si yo creo la palabra de Dios? ¿O cómo yo sé que alguien realmente cree la palabra de Dios? Eso nos lleva de la mano a la tercera razón que el autor nos ofrece aquí. En tercer lugar, debemos temer porque aún el haber realizado una mera profesión de fe no significa que nosotros entramos en el reposo. Recuerden cuál es la advertencia. Temamos pues, no vaya a ser que permaneciendo la promesa de entrar en el reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Ahora, noten la progresión que yo he hecho aquí, o que hace el autor en el texto. Primero debemos temer con un temor reverente. ¿Por qué? Porque la promesa está ahí. No vaya a ser que no la hayamos alcanzado. Debemos temer con un temor reverente porque oír la palabra no nos garantiza el reposo. Oír la palabra nada más no nos garantiza el reposo. Y debemos temer porque hacer una mera profesión de fe tampoco nos garantiza el reposo. Nosotros vivimos en la era del decisionalismo evangélico o decisionismo evangélico. ¿Y qué es el decisionismo evangélico? Bueno, que muchos cristianos y muchas iglesias se conforman únicamente con que la gente haga una decisión de fe. Y la gente sale a predicar por ahí y dice, pastor, gloria al Señor, salí a evangelizar y 10 personas hicieron decisión para Cristo. ¡Qué bueno! Gloria al Señor. ¿Y dónde están las 10 personas? No, quién sabe, porque lo importante es que hagan decisión. No sabemos. Iglesias que hacen una campaña evangelística y así lo programan. Hermanos, en esta campaña evangelística necesitamos 100 decisiones. Y van contabilizando cuántas decisiones hubo hoy y cuántas decisiones hubo antes de ayer y cuántas decisiones. Van 50, faltan 50 decisiones. Y dan el reporte. En la campaña evangelística hubo tantas decisiones. Iglesias que dan un reporte anual. Y a veces me sorprende porque en el reporte anual dicen, ¿verdad? Este año se convirtieron 100 personas. Hubo 100 decisiones para Cristo. El problema es que ese número no se corresponde con la asistencia que tiene la iglesia en sus cultos regularmente. $100 decisiones por año. Imagínense esta iglesia que está cumpliendo 15 años. 100 por 15. ¿Cuánto es eso? 1.500 personas. Eso es haciendo un cálculo sencillo. Y usted ve que no se corresponde. ¿Por qué? Porque las iglesias y muchos evangélicos están enfocados en el decisionismo evangélico. Y lo que la gente busca es una decisión. Hizo decisión, hizo decisión, hizo decisión. No me parece que eso era lo que el Señor andaba buscando y no me parece que eso era lo que le interesaba al Señor. Digo, yo no estoy diciendo que una persona que se convierte o que se va a convertir de verdad no tiene que hacer una profesión de fe. No me malinterpreten, yo no estoy en contra de la profesión de fe, no estoy diciendo eso, tiene que hacer una profesión de fe. Yo lo que estoy diciendo es que una mera profesión de fe no le garantiza el reposo a nadie. Eso es lo que estoy diciendo. Y que nosotros tenemos que enfocarnos mucho más allá
de una mera profesión de fe. Retrocedan un poco al versículo 16 del capítulo 3 para que conecten el pasaje con lo que le está diciendo ahora, porque hay una relación. No debemos verlo separado. Hay una conexión. Recuerden que lo dije en la introducción. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿O ustedes creen que lo que provocaron a Dios en el desierto fue otro pueblo ajeno a él, un pueblo pagano, un pueblo idólatra por ahí? ¿Fueron esos? No, fueron los mismos que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Los mismos que salieron de Egipto, los mismos que oyeron la palabra, los mismos que oyeron el mensaje, los mismos que vieron sus milagros, esos mismos no entraron. Porque no se trata de una mera profesión de fe. No se trata de eso. Se trata de obedecer la palabra de Dios. Vayan a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Escuchen cómo lo plantea Jesucristo aquí. Antes del versículo, dije Mateo 7, ¿verdad que sí? Dije el versículo. No. Son los versículos 21 al 23, pero vayan al versículo 13 antes de. Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha. ¿Entrad a dónde? ¿Entrad a dónde? A la salvación, al reposo, como usted le quiera llamar, es lo mismo. Ese es el llamamiento, es lo mismo. Hay una invitación. ¿Y cuál es la invitación? Entren por la puerta. Les he predicado ya el reino. ¿Quieren pertenecer a ese reino que les he expuesto ya en los capítulos y versículos anteriores? He aquí la puerta por la que tienen que entrar. Es una puerta estrecha. Pero el Señor hace una advertencia y le dice, tengan cuidado porque al entrar por la puerta estrecha que conduce al reino, corren el peligro de entrar por una puerta ancha que conduce a un camino ancho que es transitado por mucha gente, pero que lleva a la perdición. Tengan cuidado, Y hay gente que ha entrado a la salvación, por la puerta ancha, pensando que entró por la puerta estrecha. Y está en el camino ancho, pero cree que es salvo. Y va corriendo con mucha gente. Porque la puerta populosa y el camino popular. Y ellos creen que están dentro. No, yo tengo mi iglesia, no, pero no se trata de eso. Observa a ver si entraste por la puerta estrecha y no por la ancha. Porque la puerta del reposo es estrecha, es angosta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tiene que rebajar para poder entrar por ahí, porque es una puerta estrecha, es angosta. No puede entrar por ella inflado, confiando en tu autojusticia, lleno de orgullo. No puedes entrar por esa puerta. Es una puerta estrecha, entras por ella a duras penas, con dificultad, es estrecha. La puerta es estrecha, no puedes entrar por ella cargado de paquetes.
tiene que dejar al mundo y todos esos paquetes del mundo tiene que dejarlo fuera. Si quiere entrar por esa puerta, porque es estrecha la puerta. La puerta es estrecha, no puede entrar por ahí a toda carrera. Tiene que entrar despacio, gateando, si se quiere, porque la puerta es estrecha. Es un cristianismo difícil, no es un cristianismo cómodo, y por eso es que pocos entran por ahí. No hay exigencias, no hay demandas. Tú estás cómodo, te sientes cómodo, nadie te estorba. Y el Señor da un paso más adelante y te dice, no solamente ten cuidado de entrar por la puerta ancha creyendo que entraste por la estrecha, ten cuidado de los falsos predicadores. Versículo 15, guardado de los falsos profetas, que claro, no se te van a presentar como falsos profetas. Ellos vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces o feroces. Así que ten cuidado con los falsos predicadores. Te van a engañar. Te van a engañar. Y ahora él va al versículo 21 y te dice, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Primero tiene que tener cuidado de qué. ¿De qué debe tener cuidado? No, eso es lo segundo. Lo primero, ¿de qué? Ten cuidado de entrar por la ancha creyendo que entraste por la estrecha. Segundo, ten cuidado de los falsos predicadores. Son una plaga, se han vuelto una plaga ahora. Están donde quiera. Falsos predicadores, ten cuidado con ellos. Ten cuidado con tu propio corazón ahora. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estas palabras sí son solemnes, muy solemnes. Cuidado porque tu propio corazón te puede engañar. Puedes pensar que eres lo que realmente no eres y que tienes lo que realmente no tienes. Puedes engañarte a ti mismo pensando que eres cristiano. Tu corazón te puede engañar. Por el hecho de que hiciste una profesión de fe, puedes creer que eres cristiano. No todo el que me dice, ahí está, profesión de fe, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ten cuidado porque están involucrados muchas veces activamente en la iglesia. Y eso no es garantía de que entraron en el reposo. Tampoco. ¿Cómo sabemos que realmente entró en el reposo? ¿Cómo sabemos que es un cristiano de verdad? ¿Cómo? El Señor lo dice. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Le decían, Señor, Señor, hicieron una profesión de fe. Estaban involucrados en actividades religiosas. Estaban involucrados activamente en la iglesia. Pero no entraron en el reposo. Nunca entraron en el reposo. Hasta echaron fuera demonios en el nombre del Señor. Y la gente cree que son indicativos de que sí. Ay, sí, es que sacó un demonio. Es que me dijo, me llamó por mi nombre y no me conocía, profetizó de verdad. ¿Y quién dijo que eso es de Dios? ¿Y quién dijo que era un cristiano? ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién dijo que eso es un indicativo de que es un cristiano de verdad? En el caso de que lo haga.
¿Quién dijo? Eso no es una indicación. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí está la clave, hacedores de maldad. No fue que hicieron una maldad en un momento determinado. No era que hacían una que otra maldad de vez en cuando. No, hacían maldad constantemente. Ese verbo hacedores ahí está en griego, en lo que en griego se conoce como un presente continuo. Todo el tiempo se mantuvieron haciendo maldad. ¿Y cuál era su maldad? La palabra que se traduce ahí, maldad, es la palabra griega anomia, una palabra compuesta por el privativo a, el prefijo a que significa no o en contra de, y el sustantivo griego nomo que se traduce ley. Me llamaban Señor, Señor. Profetizaban, echaron fuera demonios en mi nombre. Sin embargo, todo el tiempo vivieron en contraposición a mi palabra, en contraposición a mi ley. Temamos, pues, no sea que, estando vigente todavía la promesa de entrar en el reposo, algunos se quede fuera. Porque el oír la palabra no es una garantía de que entramos en el reposo. ¿Cuál es la garantía de que entramos en el reposo? Obedecer la palabra. Creerla y obedecerla. ¿Cómo yo sé que creo la palabra de Dios? Cuando la obedezco. Cuando la obedezco. Obedecer la palabra de Dios. ¿Ven la relación con la advertencia anterior? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Tratamos siempre de justificar el asunto? No, pero es que tú sabes. No, pero es que el problema de mucha gente no es que no oye la palabra. El problema de mucha gente no es que no sabe la palabra. El problema de mucha gente es que no quiere obedecer la palabra. Ese es el problema de mucha gente. Es que no quiere obedecer la palabra, sencillamente. No quiere obedecer la palabra. No quiere obedecer la palabra. Oh, mis amados hermanos, que nosotros podamos tener ese temor reverente hacia Dios y a su palabra. Esa es la garantía de que nosotros estamos en el reposo. Continuaremos ese tema después del receso.